Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 231. Antiguos páramos. Los antiguos páramos estaban localizados en el área norte de la Providencia Gran Desolación, y les tomó aproximadamente 5 días llegar allí desde la ciudad Gran Águila. Después de todo, no era considerado como una zona fronteriza de la Providencia Gran Desolación, sino que se encontraba cerca de su región central. A lo largo del camino, Lindon no se retrasó por otros asuntos. Por tanto, viajó directamente hacia el área en donde estaban situados los antiguos páramos. Ya que viajaba a toda velocidad, en meramente 4 días, había llegado a los antiguos páramos. De pie sobre el pico de una montaña alta, Lindon miró esas gigantescas antiguas cadenas montañosas delante de él, mientras que una densa admiración emergía de sus ojos. Incluso a pesar que él todavía tenía que aventurarse profundo dentro del bosque, incluso desde su posición actual, podía sentir ligeramente unas pocas auras formidables ocultas dentro de los antiguos páramos. Aquellas auras eran extremadamente maliciosas y temibles, mientras que débilmente, también tenían una sensación de antigüedad. Probablemente provenían de poderosas bestias demoníacas las cuales poseían un rastro de linajes antiguos. Dentro de la región más profunda, hay un aura extremadamente temible. La expresión de Lindon era solemne mientras que observaba la región más profunda de esas cadenas montañosas. En aquella área, podía sentir levemente un aura que causaba que el cuero cabelludo de uno se entumeciera. Esa aura estaba llena con una ferocidad que incluso causaba al cielo temblar. Por tanto, uno solo podía imaginar cuán temible debía ser esa criatura. Esa aura, ese debería ser nuestro objetivo esta vez. El pequeño armiño también envió su mirada hacia la región más profunda de esa cadena montañosa con su usual mirada despreocupada. Solo es una bestia con un poco de sangre de dragón. No hay nada que temer. Lindon puso sus ojos en blanco. Justo ahora, él entendía que este tipo era usualmente un bocazas, sin embargo, durante los momentos críticos, sería completamente poco fiable. Chico, ¿no crees en mis palabras? No menciones aquel tipo de bestias. En el pasado, incluso me he comido a un dragón verdadero. Como si pudiera detectar la burla en los ojos de Lindon, pequeño armiño instantáneamente se retorció. Lindon no se molestó en tratar con ello, mientras que silbaba. Little Flame, cuyo cuerpo se había contraído en la figura tipo de gato, saltó inmediatamente hacia sus brazos. Luego, una hoja apareció debajo de su pie, antes de volar directamente hacia la entrada de los antiguos páramos, la cual estaba ubicada más abajo. Después de gastar tiempo juntos por un largo periodo de tiempo, Lindon ganó un buen entendimiento de pequeño armiño. Incluso a pesar que este tipo le gustaba dirigirse constantemente a sí mismo como abuelo armiño, basado en las estimaciones de Lindon, dentro de su clan, este tipo probablemente era considerado como un adolescente. De otro modo, cuando hablaba, no parecería tan inmaduro. Mientras que este pensamiento cruzaba por la mente de Lindon, su cuerpo descendió directamente desde en medio del aire y aterrizó en el bosque de abajo. Ya que este todavía era a las afueras de los antiguos páramos, había varias figuras presentes cerca. Aquellas figuras formaban grupos o entraban individualmente. La mayoría de las auras de ellos eran bastante fuertes. Al parecer, la mayoría quienes se atrevían a aventurarse aquí para buscar tesoros eran bastante habilidosas. Después de todo, las bestias demoníacas en los antiguos páramos eran conocidas por su ferocidad y crueldad. Si uno era descuidado, fácilmente podía terminar como la cena de aquellas bestias demoníacas. Cuando Lindon llegó al bosque, también llamó la atención. Sin embargo, rápidamente se alejaron. La mayoría de ellos no participarían voluntariamente en una charla amigable con nosotros. En lugar, sus ojos estaban principalmente llenos de cautela. Con respecto a este hecho, Lindon no le importaba en absoluto. Mientras que levantaba sus piernas y caminaba rápidamente hacia la región más profunda, a lo largo del camino, en realidad observó varias bestias demoníacas. Sin embargo, la más poderosa que se encontró estaba meramente en la etapa de Yuan Dan perfecto. Esta situación causó que Lindon frunciera ligeramente sus cejas, ya que sentía que algo estaba mal. Al parecer, todo este lugar había sido prácticamente despejado por alguien. Maldición, aquellos bastardos de la secta espada antigua son muy arrogantes. En realidad, prohibieron el ingreso a los antiguos páramos justo mientras que Lindon estaba inquieto. Súbitamente, 3 figuras pasaron caminando desde su dirección opuesta. Uno de los rostros estaba verde mientras que maldecía enojadamente. Para de maldecir, la secta espada antigua es realmente poderosa. No hay nada que podamos hacer. La secta espada antigua siempre actuará de esta manera 1 o 2 veces al año.
Solo fuimos desafortunados esta vez. El compañero de ese hombre enojado, quien estaba maldiciendo, abrió su boca y lo consoló. Después de que ellos terminen, probablemente ya habrán tomado varios tesoros de nuevo. Esos bastardos. Ese hombre todavía estaba algo disgustado, mientras que maldecía continuamente. De acuerdo, tranquilo. Que si alguien de la secta Espada Antigua nos escucha, entonces estaríamos en un gran problema. Uno de ellos lo regañó suavemente, antes de dirigir sus ojos inmediatamente hacia Lindon. Prontamente, cerró su boca, antes de alejarse rápidamente. ¿Ya ha sido saqueado? Mientras que miraba las figuras del trío marchándose, Lindon frunció fuertemente sus cejas. No se esperaba encontrar con tal situación. Esa secta Espada Antigua hace las cosas a gran escala. Ellos en realidad, Lindon estaba en silencio. La fuerza de esa secta Espada Antigua era simplemente muy fuerte, y superaban por mucho al dojo marcial buitre sangriento. Sin embargo, justo ahora, él debía entrar a estos antiguos páramos. De otro modo, definitivamente fallaría en encontrarse con el antiguo mono dragón. Por tanto, tenía que llegar con una estrategia para tratar con ellos. Con un destello en sus ojos, Lindon saltó repentinamente hacia un enorme árbol. Mientras que su cuerpo viajaba velozmente a través del bosque, varios momentos después, se detuvo finalmente en la cima de un árbol gigante antes de voltear su mirada hacia el camino de adelante. Justo allí, había una docena de hombres armados, quienes ahora estaban bloqueando la entrada. Basado en sus atuendos, evidentemente eran de la misma facción. Si Lindon había supuesto correctamente, ellos deberían ser miembros de la secta Espada Antigua. Lindon miró atentamente la entrada bloqueada, mientras que formulaba en silencio su plan. Luego, se dirigió hacia una dirección diferente. Estos antiguos páramos eran muy amplios, y era imposible para la secta Espada Antigua sellar cada entrada. Por tanto, debía haber otro camino. De hecho, justo como Lindon esperaba, incluso a pesar que la secta Espada Antigua era realmente poderosa, no podía sellar cada entrada de los antiguos páramos. Por tanto, después de que Lindon se moviera alrededor por un momento, finalmente encontró una entrada antes de precipitarse hacia el santuario interior de los antiguos páramos. Cuando llegó al santuario interior, Lindon inmediatamente vio varios miembros de la secta Espada Antigua. Aquellas personas estaban extremadamente bien organizadas y se dividieron en varios grupos antes de salir en busca de elixires y otros tesoros ocultos. Además, ellos usaban sus grandes números para atrapar varias bestias demoníacas feroces, antes de asesinarlas y recoger sus cristales demoníacos. Lindon viajó cuidadosamente dentro de este santuario interior, mientras que intentaba su mejor para suprimir la respiración y prevenir que los miembros élites de la secta Espada Antigua descubrieran su presencia. Incluso a pesar que él era bastante poderoso, si quería luchar contra toda una secta por cuenta propia, era similar a que una mantis intentara detener un carro. Además, su única meta era entrar a las regiones más profundas de los antiguos páramos y buscar al antiguo mono dragón. Por tanto, él quería evitar cualquier conflicto con la secta Espada Antigua. Mientras que Lindon viajaba cuidadosamente, incluso a pesar que se encontró con varios miembros de la secta Espada Antigua a lo largo del camino, no fue descubierto por ellos. Por tanto, su viaje fue relativamente tranquilo mientras que se adentraba gradualmente a los antiguos páramos. La figura de Lindon aterrizó gentilmente en la cima de una rama de árbol. Sin embargo, esta vez, no partió inmediatamente. En lugar, sus ojos se giraron para mirar un área delante de él. En esa área, había una diminuta corriente, y en el borde de esa corriente, había una flor morada oscura que estaba floreciendo dentro de la grieta de una roca. Justo cuando esta flor floreció, instantáneamente, una perla redonda color púrpura del tamaño de un pulgar apareció cerca de sus pétalos. Débilmente, un aroma extremadamente rico se propagó. Al olerlo, este causaba que el espíritu de uno se rejuveneciera inmediatamente. Fruta nube púrpura. Mientras que observaba esta fruta púrpura, la cual estaba extremadamente bien oculta entre esta flor peculiar, deleite cruzó por los ojos de Lindon. Esta tan llamada fruta nube púrpura era una medicina maravillosa que podía estar a la altura de un elixir grado 7, y este tenía propiedades terapéuticas tremendas. Tiene la fama que un elixir refinado de esta fruta nube púrpura era capaz de venderse por casi 10.000 píldoras de yuan puro en el mercado. Después de todo, mientras que uno poseyera tal píldora elixir, era similar a tener un tipo de seguro de vida. Por tanto, esto explicaba por qué esta fruta nube púrpura podía venderse a tal precio exorbitante. En el pasado, Lindon solo había escuchado aquellos tipos de tesoros. Sin embargo, nunca se esperó que en realidad fuera capaz de encontrarse algún día con uno. Lindon miró algo emocionado la flor púrpura. Poco después, sus ojos se giraron hacia la diminuta corriente.
Aquellos tipos de elixires estaban típicamente protegidos por bestias demoníacas. Incluso a pesar que esta diminuta corriente delante de él parecía tranquila en la superficie, Lyndon podía sentir un aura extremadamente formidable oculta dentro de esta diminuta corriente. Una pitón demoníaca en la etapa creación de forma, la energía mental de Lyndon se extendió hacia la diminuta corriente, antes de sonreír casualmente, mientras que acariciaba gentilmente a Little Flame, quien estaba sentado en su regazo. El último inmediatamente se transformó en una mancha roja antes de irse. Mientras que su cuerpo se movía, rápidamente se transformó en modo batalla y liberó un rugido hacia la diminuta corriente. Bang bang. Cuando el rugido de ese tigre resonó, una columna de agua inmediatamente explotó dentro de esa diminuta corriente. Prontamente, una gigantesca pitón azul se precipitó de allí, antes de atacar sin ceremonias a Little Flame. Sin embargo, mientras que enfrentaba el ataque de esta pitón demoníaca, Little Flame no entró en pánico en absoluto. Mientras que golpeaba la cola de la pitón, una resplandeciente luz destelló, antes de colisionar viciosamente contra esa pitón demoníaca. Mientras que observaba la temible batalla que ocurría cerca de la diminuta corriente, Lyndon no entró en pánico en absoluto. Justo ahora, la fuerza de Little Flame era capaz de contrarrestar a un practicante en la etapa creación de forma inicial. Además, ya que había devorado la carne de la bestia Cristal Trueno, poseía el poder del rayo. Este tipo de fuerza era evidentemente útil para contrarrestar ciertos tipos de bestias demoníacas. Por tanto, después de luchar contra la pitón por un momento, esa pitón demoníaca comenzó a emerger en el extremo perdedor. En el momento final, Lyndon hizo sigilosamente su movimiento, mientras que una plataforma dorada descendía directamente y dejaba a la pitón demoníaca inconsciente. Luego, Little Flame aprovechó instantáneamente esa oportunidad. Ondeando sus garras filosas de tigre, desgarró directamente esa pitón demoníaca. Cuando vio que Little Flame extrajo el cristal demoníaco dentro de esa pitón demoníaca, Lyndon sonrió gentilmente. Luego, su figura destelló antes de aterrizar en el extremo de la diminuta corriente. Finalmente, excavó gentilmente el tallo de esa flor púrpura. Mientras que la flor púrpura dejaba el suelo, sus pétalos comenzaron a marchitarse inmediatamente, antes de convertirse finalmente en polvo y flotar a la lejanía. Luego, una fruta púrpura similar a un perla emergió silenciosamente en las manos de Lyndon. Mientras que miraba atentamente la fruta púrpura en su mano, la sonrisa en el rostro de Lyndon se intensificó. Al parecer, fue bastante afortunado esta vez. Apenas había entrado a los antiguos páramos y ya se había tropezado con tal tesoro. Little Flame, después de obtener su tesoro, Lyndon no planeaba permanecer aquí por más tiempo y gritó. Luego, su expresión facial cambió ligeramente, mientras que inclinaba su cabeza para mirar un enorme árbol cerca de la diminuta corriente. Sin saberlo, varias figuras habían aparecido en esa área. Además, justo ahora, aquellas personas estaban observando con hambre la fruta púrpura en las manos de Lyndon. Jaja, nunca esperé poder encontrarnos con la fruta nube púrpura aquí. Parece que somos realmente afortunados. Cuando él escuchó que uno de ellos había considerado prácticamente esa fruta nube púrpura como su propia posesión, los ojos de Lyndon comenzaron a brillar. Contenido dentro de sus ojos, había un destello peligroso. Capítulo 232. La secta espada antigua. 4 figuras se precipitaron del árbol antes de aterrizar cerca de la diminuta corriente. Mientras que los ojos de Lyndon barrían los cuerpos de ellos, dedujo que los 3 más jóvenes entre ellos debían ser discípulos de la secta espada antigua. Además, ellos estaban como mucho en la etapa Joan Dani, por tanto, eran difícilmente dignos de la atención de Lyndon. Por tanto, después de mirarlos por un corto tiempo, se giró para observar a la cuarta persona, la cual yacía en el medio. Ese hombre era mucho más viejo y tenía aproximadamente 40 años. Tenía un rostro y un cuerpo delgado, ya que agarraba una espada larga en su mano. Basado en su apariencia, parecía algo sofisticado. Sin embargo, justo ahora, la avaricia en sus ojos había destruido completamente su imagen. 3 en etapa Joan Dan, 1 en etapa creación de forma inicial. Después de mirarlos, Lyndon inmediatamente dedujo la fuerza de ellos. Entre los 4, el más poderoso era el hombre de mediana edad justo en el medio, quien estaba en la etapa creación de forma inicial. Probablemente, poseía un estatus bastante respetable en la secta espada antigua. Justo mientras que Lyndon los estaba analizando, ellos estaban evidentemente haciendo lo mismo. Ese hombre de mediana edad obviamente tenía una buena intuición, y especialmente una vez vio el cadáver de la pitón demoníaca en el suelo, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Oí, ese tipo de allí. Entrega la fruta nube púrpura y no tendremos en cuenta el hecho de que has entrado aquí. Justo mientras que el hombre de mediana edad estaba analizando a Lyndon, uno de los discípulos de la secta espada antigua ondeó su mano y dijo:
Cuando escuchó esas palabras, un destello frío apareció en los ojos brillantes de Lin Don. Joven amigo, mi nombre es Liu Yuntian y soy un ejecutivo de la secta Espada Antigua. Hoy, esta área le pertenece a mi secta Espada Antigua. De acuerdo a las reglas, los extranjeros no tienen permitido entrar. Por tanto, espero que entiendas. Ese hombre de mediana edad fue capaz de detectar que Lin Don era algo habilidoso. Inmediatamente, movió su mano y detuvo al joven arrogante al lado de él, antes de ahuecar sus manos y decir con una sonrisa. Lin Don lo miró, antes de hablar calmadamente, bien, entonces deberé irme primero. Jaja, joven amigo. Si deseas irte, naturalmente nadie te detendrá. Sin embargo, espero que puedas regresarnos esa fruta nube púrpura. Justo ahora, esta área ha sido asumida por nuestra secta Espada Antigua. Si uno de nuestros miembros más fuertes descubriera que alguien entró aquí, entonces las cosas se pondrían algo feas. Cuando vio esta situación, ese Liu Yuntian sonrió con gentileza y dijo. A pesar que sus palabras eran educadas, había una enorme amenaza oculta en ellas. Justo ahora, ya que los miembros de la secta Espada Antigua estaban dispersos por esta zona, no tenían miedo de que Lin Don escapara. Cuando escuchó las palabras de Liu Yuntian, la expresión facial de Lin Don se volvió evidentemente fría. Mientras que miraba a los 4 hombres ante él, murmuró casualmente, esta fruta nube púrpura es el fruto de mi labor, ¿por qué debería entregártela? Eso es porque todo aquí le pertenece a nuestra secta Espada Antigua, ya que has tomado nuestros objetos, es justo que nos lo regreses. Yaciendo al lado de Liu Yuntian, un miembro más joven gritó fríamente. Su tono y manierismos eran excesivamente rectos y erguidos. Al parecer, en su opinión, cada tesoro dentro de esta sección de los antiguos páramos le pertenece legítimamente a su secta Espada Antigua. Sí, no seas tonto. Si nos hace enojar, una vez liberemos la señal, los miembros élites de nuestra secta vendrán hacia aquí. En ese momento, este asunto no se resolverá con facilidad incluso si entregas la fruta nube púrpura. Otro miembro se rió con frialdad. Lin Don resopló involuntariamente, antes de hablar con burla, por lo que veo, ustedes chicos no deberían llamarse secta Espada Antigua. Solo llámense secta ladrona. No necesitan pretender que son una facción recta. ¡Qué broma! ¿Qué dijiste? Cuando escucharon las palabras de Lin Don, los 3 miembros más jóvenes de la secta Espada Antigua se volvieron instantáneamente fríos antes de gritar fieramente. Joven, sé que eres bastante habilidoso. Sin embargo, no es un movimiento sabio provocar a nuestra secta Espada Antigua justo aquí. El rostro de Liu Yuntian estaba ligeramente oscuro. Debido a la habilidad de la secta Espada Antigua, en el transcurso de los años, difícilmente se había encontrado con alguien quien se atreviera a despreciarlos en los antiguos páramos. Si no fuera porque temía la fuerza de Lin Don como también a Little Flame, quien estaba desgarrando el cadáver de la pitón demoníaca, ya los habría atacado. Lin Don sacudió su cabeza mientras que no se molestaba en hablar más con esos tipos egoístas. Luego, se giró y planeó dirigirse a las regiones más profundas de los antiguos páramos. Justo ahora, su impresión de la secta Espada Antigua se había arruinado completamente. No tienes permitido irte. Cuando vio que Lin Don estaba a punto de partir, el rostro de ese Liu Yuntian finalmente se volvió frío. Mientras que gritaba, su figura se precipitó hacia adelante. Con una espada larga en su mano, su sable poseía un aura de espada formidable mientras que se transformaba en sombras de espada que llenaban los cielos y atacaban a Lin Don. Liberen la señal. Cuando atacó, ese Liu Yuntian también gritó lo anterior. Enfrentando el ataque de Liu Yuntian, los ojos de Lin Don se tornaron fríos. Sin tomar cualquier medida defensiva, esperó hasta que ese formidable ataque de espada estuviera a punto de alcanzar su cuerpo, antes de formar súbitamente un puño y golpear hacia adelante. Din din. Esa formidable aura de espada se estrelló viciosamente contra el puño de Lin Don. Sin embargo, no se derramó sangre fresca como se esperaba. En lugar, una serie de chispas explotó de allí, antes de que esa palma, justo si estuviera hecha de oro sólido, penetrara a través y se estrellara velozmente contra el pecho del impactado Liu Yuntian. Buzz buzz. Después de que golpearan su pecho, ese Liu Yuntian sintió inmediatamente una fuerza extremadamente formidable ir hacia el interior de su estómago. Inmediatamente, sintió como si sus órganos hubieran sido desordenados, antes de escupir una bocanada de sangre fresca. Luego, su cuerpo voló espantosamente, antes de aterrizar sólidamente en la diminuta corriente. Cuando ellos vieron que Liu Yuntian había sido derrotado en un solo movimiento, esos 3 jóvenes discípulos de la secta Espada Antigua estaban evidentemente conmocionados. Luego, una mirada de shock emergió en los ojos de los 3. Liu Yuntian estaba en la etapa creación de forma inicial.
Sin embargo, ¿fue reducido a tal estado lamentable por Lyndon en meramente un movimiento? Liberen la señal ahora. Mientras que entraban en pánico, uno de ellos dijo apresuradamente. Cuando escuchó esas palabras, otra persona asintió rápidamente con su cabeza, antes de retirar una bengala de señales de su pecho. Justo cuando estaba a punto de encenderla, un rugido ensordecedor de tigre resonó. Inmediatamente, un viento sangriento surgió hacia ellos, antes de que una brillante cola de pitón los azotara viciosamente. ¡Bam, bam! Un eco profundo resonó mientras que los tres de ellos salían disparados en el aire, antes de estrellarse sólidamente contra el tronco de un árbol. Con un sonido guau, escupieron varias bocanadas de sangre fresca. Mientras tanto, varias cicatrices negras causadas por la cola de pitón relámpago de Little Flame llenaron sus cuerpos. El cuerpo de Lyndon flotó hacia abajo mientras que miraba a los cuatro, cuyos ojos estaban llenos de shock. Justo cuando estaba pensando cómo resolver completamente este problema, su expresión facial cambió ligeramente mientras que levantaba su cabeza hacia la zona norte del bosque. Justo ahora, había varias auras formidables corriendo desde esa dirección. Evidentemente, eran miembros de la secta Espada Antigua. Vamos. Surcando sus cejas, Lyndon guardó la fruta nube púrpura dentro de su bolsa Qiankun, antes de instruirle inmediatamente a Little Flame. Luego, su figura se movió. En pocos segundos, había desaparecido completamente en el bosque. Momentos después de la desaparición de Lyndon, ese viento se detuvo súbitamente, antes de que varias figuras descendieran del aire. Mientras que miraban a los cuatro acostados terriblemente en el suelo, surcaron sus cejas. ¿Qué sucedió? El primero en abrir la boca fue un hombre musculoso con la espalda de un tigre y la cintura de un oso. Una aura poderosa yacía en su voz. Basado en las vibraciones de poder Yuan que ondulaban en su cuerpo, parece que él estaba en la etapa creación de forma avanzada. Guardia de hierro, alguien ingresó a esta área y nos hirió. Además, también nos arrebató la fruta nube púrpura. Justo ahora, ese tipo ha escapado a la zona profunda de los antiguos páramos. Ese Liu Yuntian se arrastró terriblemente fuera de la diminuta corriente antes de moler sus dientes y decir eso. Sí, guardia de hierro. Ese tipo incluso insultó a nuestra secta Espada Antigua, solo lo atacamos después de que nos provocara repetidamente. Sin embargo, ese chico es simplemente muy fuerte. Además, también tenía una mascota muy poderosa. Los otros tres hombres rápidamente dijeron en conjunto. Este hombre nombrado Guardia de Hierro miró fríamente a los cuatro. Él claramente conocía el carácter y personalidades de esas personas. Por tanto, no confiaba en sus palabras. Sin embargo, la autoridad de la secta Espada Antigua no debía ser desafiada. Además, ocurrió en esta situación crítica. Si las noticias de este asunto se propagaban, entonces en el futuro, nadie respetaría su autoridad cuando llevaran a cabo incursiones en cualquier momento. Esto sería definitivamente un serio problema. Mueve la palabra, indícales a todos que busquen a un joven con un tigre como mascota. Si lo encuentran, captúrenlo inmediatamente. Le informaré a los demás guardias seguirme a las áreas más profundas para buscar a ese hombre. Ese guardia de hierro inclinó su cabeza, antes de instruirle casualmente a un subordinado detrás de él. Sí. Cuando escuchó esas palabras, ese subordinado respondió respetuosamente. Luego, su figura parpadeó antes de salir para propagar los comandos del guardia de hierro. Liu Yuntian, sígueme para perseguir a esa persona. El resto de ustedes, retírense por ahora. El guardia de hierro ondeó su mano. Luego, su cuerpo era como un halcón gigante mientras que se adentraba a las zonas profundas del bosque. Cuando escuchó esas palabras, Liu Yuntian asintió apresuradamente con su cabeza antes de seguirlo con rapidez. Ahora que tenía el respaldo del guardia de hierro, incluso si se encontraba de nuevo con Lyndon, podía ocuparse rápidamente de este. El cuerpo de Lyndon viajó a través del bosque, el cual estaba plagado de árboles gigantes. Ocasionalmente, giraría su cabeza para mirar hacia atrás. Podía sentir que a una distancia detrás de él, dos auras lo estaban persiguiendo. Uno de ellas había alcanzado la etapa creación de forma avanzada. Hay varias bestias demoníacas formidables en las regiones más profundas de los antiguos páramos. Los ojos de Lyndon brillaron. A lo largo del camino, había detectado no menos de 10 auras de bestias demoníacas que podían competir con un practicante en etapa creación de forma. Según parece, las regiones más profundas de estos antiguos páramos eran extremadamente peligrosas. Solo viaja a la zona más profunda. Conmigo alrededor, aquellas bestias demoníacas no te detectarán. La voz de pequeño Armiño repentinamente resonó. Luego, Lyndon comenzó a sentir una vibración única emitida del talismán de piedra en su palma, antes de que lo envolviera en su totalidad.
mientras que la vibración se extendía, Lyndon inmediatamente sintió que su aura parecía estar encubierta. Incluso él no podía detectar fácilmente su propia aura. Inmediatamente, sus ojos se llenaron de deleite. Parece que este pequeño armiño no era tan poco fiable como creía. Si quieren perseguirme, no les será tan fácil. Mientras que se reía gentilmente entre dientes, Lyndon aumentó drásticamente su velocidad. Justo ahora, no necesitaba ocultar su presencia, por tanto, podía utilizar toda su velocidad. Rápidamente, se distanció de las auras detrás de él. Según parece, ese guardia de hierro y el resto debería estar irritados ahora. Después de todo, ellos eran incapaces de ocultar sus auras. Por tanto, si creaban un gran disturbio y atraían a las poderosas bestias demoníacas de la zona, entonces probablemente perderían sus vidas. Después de escapar fácilmente de sus perseguidores, la figura de Lyndon viajó como un rayo a través del bosque. Aproximadamente 10 minutos después, finalmente disminuyó la velocidad. Justo ahora, delante de él, había un valle montañoso gigante. Rodeando al valle montañoso, había pilas de huesos, las cuales pertenecían a bestias demoníacas o a humanos. Mientras tanto, una aura extremadamente violenta y amenazante emergía de ese valle montañoso. Lyndon se acercó cuidadosamente a ese valle montañoso, antes de que sus ojos escanearan todo este. Instantáneamente, una sombra de varias docenas de metros apareció ante sus ojos. Mientras que observaba a esa sombra masiva, Lyndon aspiró viciosamente una bocanada de aire frío. Justo ahora, finalmente experimentó cuán formidable era esa aura. Gracias a esta presión abrumadora, un practicante en etapa creación de forma era justo como una hormiga. Aparte del propietario de la tumba, esta era el aura más fuerte que Lyndon se había encontrado hasta ahora. Antiguo mono dragón. Capítulo 233. Fruta de 1000 bestias. Una sombra gigante yacía justo en medio del valle montañoso, mientras que un aura salvaje se esparcía. Parecía que todo el poder Yuan entre este cielo y tierra no se atrevían a acercarse, ya que circulaba alrededor del perímetro del valle y formaba un halo brillante de poder Yuan. Esto era extremadamente peculiar. Incluso a pesar que tenía la garantía de pequeño armiño, Lyndon estaba tan temeroso de esa sombra gigantesca que no se atrevía a respirar en absoluto. Él entendía que, si era descubierto por el antiguo mono dragón, terminaría en un estado lamentable hoy. La luz del sol se extendía desde los cielos antes de iluminar la figura gigante en el medio del valle. Entonces, Lyndon finalmente fue capaz de discernir su apariencia. Este era un mono gigante, cuyo cuerpo era negro en color. Parecía haber sido forjado del acero más resistente, mientras que un brillo frío y a su vez formidable destellaba de su cuerpo. Parecía que todo lo que necesitaba era un diminuto movimiento con el fin de liberar un ataque demoledor. El rostro de este mono gigante era excesivamente espantoso. Además, en la cima de su frente, había un cuerno negro sobresaliendo. Ese cuerno negro estaba lleno de patrones complejos y oscuros, mientras que una esencia antigua y formidable emergía de este. Ese es un cuerno de dragón. Es una característica única que posee debido a la sangre de dragón que corre dentro de su cuerpo. Ese cuerno de dragón es una arma extremadamente poderosa. Sin embargo, el antiguo mono dragón no lo usará a menos de que no tenga otra alternativa. La voz de pequeño armiño resonó dentro del corazón de Lyndon. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Lyndon preguntó cuidadosamente dentro de su corazón. Si él quería obtener la sangre esencial del antiguo mono dragón, entonces este último debía ser herido. Sin embargo, Lyndon era evidentemente incapaz de cumplir tal hazaña. Después de todo, una vez se revelara, ese antiguo mono dragón no podría asesinar de un solo golpe. Por tanto, era definitivamente imposible para él herirlo. No seas impaciente. Primero esperemos, no es un juego. Debes ser paciente. La voz de pequeño armiño era algo seria. Evidentemente, él entendía la gravedad del asunto que enfrentaban. Si querían obtener su sangre esencial, entonces primero debían herir al antiguo mono dragón. Sin embargo, justo ahora, no eran capaces de enfrentarse a ese antiguo mono dragón. Por tanto, esto creaba un estancamiento. Lyndon asintió gentilmente con su cabeza y no dijo mucho esta vez. Luego, se sentó tranquilamente en una roca detrás de él, antes de girar su mirada hacia el interior del valle de vez en cuando. Sin embargo, ya que temía ser descubierto por ese antiguo mono dragón, no se atrevía a mirar el cuerpo de este último. Después de mirarlo brevemente, rápidamente apartó su mirada. Después de todo, temía que tales bestias demoníacas poderosas pudieran tener la habilidad de detectar la mirada humana. Mientras que Lyndon esperaba, medio día transcurrió. Mientras tanto,
Él estaba sentado al lado del valle montañoso sin moverse en absoluto. De hecho, se parecía a una estatua. Sin embargo, esta espera no fue en vano. Mientras que se acercaba gradualmente el atardecer, ese antiguo mono violeta, quien estaba cultivando dentro del valle montañoso, finalmente se levantó. Luego, comenzó a salir del valle montañoso, con pasos los cuales sacudían las montañas. Parecía que probablemente quería buscar comida. Cuando vio al antiguo mono dragón salir, deleite emergió de los ojos de Lindon. Sin embargo, no saltó inmediatamente al valle para comenzar a investigar. En lugar, esperó en silencio por un momento, antes de adentrarse finalmente al valle. Pilas de cadáveres blancos de bestias demoníacas llenaban el valle. Inmediatamente, un hedor nauseabundo lo saludó, causando que casi vomitara. Lindon soportó amargamente este hedor, antes de caminar cuidadosamente alrededor de este enorme valle. Este valle era el dominio exclusivo del antiguo mono dragón, y era casi como una tierra sagrada en los antiguos páramos. Ambos, humanos y bestias demoníacas, no se atrevían a cruzar esta área ligeramente. Por tanto, había naturalmente varios elixires presentes. De hecho, sus números causaron que Lindon estuviera algo aturdido. Sin embargo, incluso a pesar que estaba tentado, Lindon no se apresuró para tomar aquellos elixires. En lugar, aumentó su velocidad. Momentos después, finalmente arribó al santuario más interior del valle montañoso. Cuando Lindon entró al santuario interior, un pequeño estanque inmediatamente emergió ante sus ojos. El agua en el estanque estaba teñida de rojo sangre, justo como si estuviera formada de sangre real, y se veía extremadamente peculiar. Sin embargo, lo que atrajo la atención de Lindon no solo fue este estanque rojo sangre. En el medio del estanque, había en realidad dos, una grande y otra pequeña, frutas de sangre flotando allí. Aquellas dos frutas de sangre se veían extremadamente peculiares y eran como bestias demoníacas. Sin embargo, uno no podía deducir cuál bestia demoníaca era. Con una inspección más de cerca, parecían estar hechas de varias bestias demoníacas amasadas juntas. Su apariencia causaba el cuero cabelludo de uno estremecerse. Esto es, Lindon observó con shock las frutas rojas sangre, antes de preguntar. Fruta de 1000 bestias. Pequeño armiño súbitamente hizo su aparición, antes de mirar peculiarmente la fruta grande y pequeña en medio del estanque de sangre. Luego, sonrió y dijo, ese antiguo mono dragón es cruel. En realidad, quiere refinar frutas de 1000 bestias. ¿Fruta de 1000 bestias? ¿Qué hace? Preguntó curiosamente Lindon. Esta fruta de 1000 bestias no ocurre naturalmente, en lugar, es un objeto artificial. Sin embargo, los medios para crear tal objeto es realmente cruel. Los medios para crear una son únicamente conocidos por ciertas bestias demoníacas poderosas que poseen un linaje antiguo. Con el fin de refinar esta fruta de 1000 bestias, uno necesita unir sangre esencial de incontables bestias demoníacas. Juzgando por las pilas de cadáveres en el exterior del valle, ellos deben haber muerto después de que la sangre esencial de sus cuerpos fuera drenada por el antiguo mono dragón. ¡Qué crueldad! Lindon estaba algo impactado. Ese antiguo mono dragón era realmente merecedor de su aura salvaje. La forma en que manipula sus asuntos era realmente cruel y viciosa. Una vez aquellas frutas de 1000 bestias maduren, ese antiguo mono dragón será capaz de utilizar esa fuerza para evolucionar una vez más. En ese momento, puede competir con un practicante de élite en etapa nirvana. Además, para los humanos, este objeto también posee propiedades de templado. Incluso a pesar que no le permitirá a uno avanzar a etapa nirvana, es bastante efectivo para templar el cuerpo de uno. Los ojos de pequeño armiño estaban brillando mientras que hablaba. Si puedes refinarlo y absorberlo, tal vez tu cuerpo bronce trueno comience a exhibir signos de avanzar a cuerpo jade trueno, ¿o? Lindon estaba algo movido. Con el fin de cultivar el cuerpo bronce trueno, él había sufrido terriblemente. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, sin importar cuán duro entrenaba, era incapaz de hacer algún progreso en el cuerpo bronce trueno. Sin embargo, justo ahora, ¿esta fruta de 1000 bestias podía cumplir esta hazaña milagrosa? ¿Entonces deberíamos tomar este objeto? Los ojos de Lindon brillaron. Esta fruta de 1000 bestias no era evidentemente un tesoro ordinario. Ya que la había visto hoy, ¿por qué no debería tomarla? Esas dos frutas de 1000 bestias han sido marcadas por el antiguo mono dragón. Si alguien intenta robarlas, lo sentirá inmediatamente e incluso puede localizar al ladrón justo cuando Lindon estaba tentado. La voz de pequeño armiño fue como agua fría, ya que causó que su cuerpo se congelara. Si robarla causaría el regreso del antiguo mono dragón, entonces ni siquiera tendría tiempo para huir. Además, él no creía que pudiera escapar a salvo de una bestia demoníaca en etapa manifestación, basado en su fuerza actual.
Jeje, sin embargo, tengo la habilidad de cubrir este tipo de marcas. Sin embargo, las palabras posteriores de Pequeño Armiño causaron que el corazón helado de Lyndon se tornara cálido de nuevo. Ese tipo realmente le gustaba molestar a los otros. Entonces, hazlo rápido. Si no, una vez ese antiguo mono dragón regrese, probablemente nos convertiremos en fertilizante para este estanque. Apresuró Lyndon. Pequeño Armiño liberó una sonrisa extraña, antes de que su figura saliera flotando. Mientras que sus garras danzaban, instantáneamente, un brillo púrpura oscuro emergió de su puño. Luego, se transformó en un agujero negro antes de engullir sutilmente aquellas 2 frutas de 1000 bestias. Mientras que las frutas de 1000 bestias desaparecían, repentinamente algunas olas emergieron dentro del estanque. Sin embargo, antes de que las vibraciones se pudieran propagar, Pequeño Armiño las suprimió forzosamente. Vámonos ahora. Después de obtener las frutas de 1000 bestias, Pequeño Armiño regresó instantáneamente y dijo. Lyndon asintió apresuradamente con su cabeza. Sin más preámbulos, la sombra de sable debajo de su pie destelló antes de que se apresurara maniáticamente fuera del valle montañoso. Incluso a pesar que Pequeño Armiño era capaz de eliminar la marca situada por el antiguo mono dragón, una vez ese antiguo mono dragón regresara al valle y descubriera que sus frutas de 1000 bestias habían sido hurtadas, estaría indudablemente furioso. Por tanto, con el fin de ir a la segura, era mejor irse tan pronto fuera posible. Lyndon viajó rápidamente a través del bosque. Ya que Pequeño Armiño había cubierto su esencia, no temía ser descubierto por cualquier bestia demoníaca. Justo ahora, todo lo que podía pensar era en dejar esta área. Después de todo, solo podía imaginar cuán temible sería el antiguo mono dragón enojado. El pie de Lyndon golpeó la rama de un árbol, antes de que su figura se alejara velozmente. Sin embargo, momentos antes de salir del bosque, su corazón se hundió mientras que se detenía y observaba cautelosamente el área delante de él. En aquella área, había en realidad 4 figuras. Justo ahora, en los pies de ellos, estaba el cadáver de una bestia demoníaca. Cuando vio esa bestia demoníaca, el rostro de Lyndon cambió ligeramente. Eso era debido a que, cuando vio a esa gran figura, era una poderosa bestia demoníaca en etapa creación de forma inicial. Sin embargo, justo ahora, había sido asesinada por esas 4 personas. Eres tú. Justo cuando Lyndon estaba aturdido por el cadáver de la bestia demoníaca en etapa creación de forma inicial, súbitamente, una figura algo familiar gritó. Lyndon estaba ligeramente conmocionado antes de girarse, solo para ver que, entre esas 4 personas, estaba Liu Yuntian, quien había enviado a volar anteriormente de un solo puño. ¿Miembros de la secta Espada Antigua? Cuando vio a Liu Yuntian, las pupilas de Lyndon se encogieron ligeramente. No se esperaba ser lo suficientemente desafortunado para encontrarse con esos tipos. Justo mientras que su corazón se hundía, los ojos de Lyndon barrieron a los 4. Entonces, se dio cuenta que su alineación era realmente formidable. Aparte de Liu Yuntian, también había un hombre musculoso en la etapa creación de forma avanzada. Además, lo que causó que sus pupilas se encogieran fue un anciano de cabello gris, quien no había hablado una sola palabra. El rostro de ese anciano era severo y era extremadamente delgado. Sin embargo, la piel de todo su cuerpo emitía un brillo dorado. Evidentemente, este anciano era un practicante que también templaba su cuerpo. Además, él era el más poderoso entre ellos. De hecho, había alcanzado la etapa creación de inicial. 3 Elders, este era el tipo que anteriormente arrebató nuestra fruta nube púrpura. Además, él incluso insultó abiertamente nuestra secta Espada Antigua. Cuando vio a Lyndon, deleite surgió en los ojos de Liu Yuntian, antes de hablarle apresuradamente a los 3 Elders. Cuando escuchó esas palabras, el rostro de Lyndon se tornó feo. La fuerza de esta secta Espada Antigua excedía realmente sus expectativas. A causa de tu corta edad, este anciano no será tan severo contigo. Entrega la fruta nube púrpura y piérdete de los antiguos páramos. En el futuro, donde quiera que veas nuestra secta Espada Antigua, aléjate para evitar problemas. Ese anciano vestido en ropas grises miró fríamente a Lyndon antes de hablar. Cuando escuchó tales palabras, una ira diabólica surgió en el corazón de Lyndon. Sin embargo, sus oponentes eran realmente formidables. Por tanto, él entendía que no sería de sabios luchar contra ellos. Lyndon, entrégales la fruta nube púrpura. De hecho, entrégales una fruta de 1000 bestias también. Sin embargo, justo mientras que este pensamiento cruzaba por la mente de Lyndon, la voz astuta de Pequeño Armiño resonó repentinamente en su corazón. Cuando escuchó sus palabras, Lyndon primero estuvo aturdido, antes de que su corazón comenzara a latir violentamente.
Ese tipo, en realidad quiere usar al tigre para devorar al lobo asterisco. Capítulo 234. Instando al tigre a devorar al lobo en ese momento, la mirada de Lyndon estaba parpadeando rápidamente. El movimiento de Pequeño Armiño era despiadado, la secta espada antigua era la facción más fuerte en el área de los antiguos páramos, y el antiguo mono dragón también era el señor de este sitio. Si aquellos dos grupos fueran a luchar, sería una batalla demoledora, y esta era la única manera de herir al antiguo mono dragón. En ese momento, tendría una oportunidad para obtener la sangre esencial del mono dragón. Chico, ¿no escuchaste las palabras de Tercer Elder? Has escapado de esta, si no fuera por la bondad del Tercer Elder, definitivamente tendrías que enfrentar las consecuencias hoy. A pesar que estaba un poco infeliz debido a que el Elder de cabello gris no asesinó inmediatamente a Lyndon, Li Juntian claramente no se atrevía a objetar las palabras del primero. Por tanto, gritó severamente cuando vio la duda de Lyndon. Los ojos de Lyndon se estrecharon ligeramente. Poco después, una expresión de lucha fue revelada en su rostro, como si estuviera extremadamente indispuesto. Sin embargo, momentos después, finalmente dejó salir un suspiro abatido, y con un movimiento de su mano, una fruta rojo sangre apareció dentro de esta. Al instante en que esta fruta roja sangre fue retirada, Lyndon pareció haber reaccionado casi inmediatamente, ya que movió velozmente su mano y guardó la fruta roja sangre dentro de su manga. Cuando extendió de nuevo su mano, una fruta púrpura y redonda emergió, antes de moler sus dientes y entregársela a Liu Juntian. Una decisión sabia. Al ver que había recuperado la fruta nube púrpura, Liu Juntian sonrió mientras que se reía. Un rugido sonó de la garganta de Lyndon. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de retirarse, el Elder de cabello gris estampó súbitamente un pie contra el suelo. Detente. Comparado a antes, había un rastro adicional de fervor en su voz. Ya entregué la fruta nube púrpura, ¿qué más quieres? Al ver esta situación, ira cruzó por el rostro de Lyndon mientras que hablaba. Entrégame la fruta rojo sangre. Una mirada ferviente emergió en los ojos del Elder de cabello gris, mientras que miraba a Lyndon y estiraba su mano como abanico. Su tono era firme y no permitía objeción alguna por parte de Lyndon. En ese corto periodo de tiempo en donde Lyndon retiraba la fruta rojo sangre, él claramente sintió ese fuerte poder. Ese tipo de poder incluso causó que una ligera sensación de entumecimiento apareciera en su piel. Por tanto, sabía que esta fruta rojo sangre era definitivamente un tesoro genuino. Después de escuchar las palabras del Elder de cabello gris, la expresión de Lyndon cambió rápidamente, mientras que se retiraba ágilmente varios pasos. El trío de Liu Juntian también fue sorprendido por la pérdida de compostura del Elder de cabello gris. Poco después, el trío se miró mutuamente, antes de separarse lentamente y rodear con cautela a Lyndon. Chico, deberías saber que, con tu fuerza en etapa creación de forma inicial, no tiene las calificaciones para resistirte a nosotros. El Elder de cabello gris estaba sin expresiones mientras que observaba a Lyndon y declaraba, te prometo en nombre de la secta espada antigua que, mientras que entregues la fruta rojo sangre, este anciano definitivamente no te detendrá, e incluso la secta espada antigua no te hará las cosas difíciles en el futuro. Tras mirar la expresión oscura en los ojos del Elder con cabello gris, la expresión de Lyndon rápidamente fluctuó. Finalmente, molió sus dientes en una forma extremadamente reacia, y abrió su mano, mientras que aparecía la fruta roja sangre con forma de bestia, la cual emitía ondas de energía. ¡Qué ondulaciones de energía tan poderosas! Mientras que observaba la inusual fruta roja sangre con forma de bestia, el Elder con cabello gris no fue capaz de ocultar el deleite en sus ojos. Su mano se movió y arrebató directamente la fruta de 1000 bestias de la mano de Lyndon, después de lo cual no pudo evitar dejar salir una risa alegre hacia los cielos. Al ver su apariencia, Lyndon estaba aparentemente de mal humor mientras que resoplaba. Hacia el mal humor de Lyndon, el Elder de cabello gris no lo tomó en cuenta. En ese momento, su corazón estaba claramente lleno de alegría, mientras que ondeaba su mano y decía, chico, ya que le has dado un gran regalo a este Elder, no perseguiré el hecho que deshonraste mi secta espada antigua. Piérdete. El rostro de Lyndon estaba algo verde, y sin más preámbulos, se giró y avanzó hacia el bosque, desapareciendo rápidamente de la vista. Tercer Elder, ¿va a dejar ir al chico? Después de ver a Lyndon irse, Liu Juntian todavía estaba un poco insatisfecho mientras que decía. Jeje, esto es suficiente. El Elder de cabello gris estaba evidentemente de buen humor, mientras que una expresión sonriente aparecía en su rostro siniestro. Guardó la fruta de 1000 bestias en su bolsa Qiankun con un movimiento de su mano, antes de girarse para partir.
Detrás de él, el trío de Liu Yuntian se miró mutuamente consternado. Aunque ellos eran capaces de decir que la inusual fruta roja sangre debería ser un tesoro, no se esperaban que causaría que el tercer Elder, quien tenía expectativas bastante altas, estuviera tan emocionado. Ese chico tiene mucha suerte, el trío murmuró antes de alcanzar rápidamente al Elder. Cuando los cuatro estaban lejos, la figura de Lindon apareció de nuevo en el bosque. Observó a las figuras lejanas, mientras que una sonrisa de desprecio se formaba lentamente en su rostro. Anciano, deberías tener cuidado de las espinas cuando tomas las cosas de otros. El sello que situé en la fruta de 1000 bestias debería ser capaz de ocultar las ondulaciones de la marca por aproximadamente 2 horas más. Ellos deberían ser capaces de regresar a la secta espada antigua dentro de esas 2 horas. En ese momento, el antiguo mono dragón sentirá las ondulaciones y los encontrará. Pequeño armiño apareció en el hombro de Lindon y la sonrisa en su rostro era horripilante. Lindon sonrió mientras que asentía con su cabeza. Incluso a pesar que los cuatro no eran débiles, claramente no eran competencia para el antiguo mono dragón. Una vez este último comenzara, los 4 de ellos tendrían que huir como perros, mucho menos herir al antiguo mono dragón. Por tanto, para dejar que este plan de instar al tigre devorar al lobo alcanzara la etapa más perfecta, esos 4 necesitarían llevar la fruta de 1000 bestias de vuelta a la secta espada antigua. Por lo que Lindon sabía, no había menos de 3 practicantes en etapa creación de y dentro la secta espada antigua. Añadiendo los numerosos guardias y discípulos, el poder combinado les permitiría oponerse al antiguo mono dragón. Por supuesto, en cuanto al resultado final de ninguno de los dos lados ganador y ambos saliendo heridos, no le importaba a Lindon. Después de todo, él no tenía ningún buen sentimiento hacia la secta espada antigua, y si no hubiera sido por la avaricia de ellos, no habrían atraído tal calamidad. Por tanto, no estaba mal decir que ellos fueron la causa de su propia desgracia. A continuación, preparémonos para el show. Lindon se rió entre dientes, mientras que observaba el bosque detrás de él. Tal vez, no pasaría mucho tiempo para que el antiguo mono dragón comenzara a volverse demente. Después de que le arrebataran la fruta de 1000 bestias, Lindon se fue velozmente del área más profunda de los antiguos páramos. Finalmente, apareció en la cima del pico de una montaña e inspeccionó la zona. Mientras que observaba atentamente sobre la cima de la montaña, un rugido desgarrador repentinamente resonó en la parte profunda de los antiguos páramos. Contenido dentro del rugido había una crueldad y furia desmesurada. Enfrente de este rugido, incluso toda la cadena montañosa comenzó a temblar, e incontables bestias demoníacas se estremecieron. Incluso desde tal distancia, Lindon se estremeció un poco. Una bestia demoníaca en etapa manifestación era espantosa después de todo. Parece que ya lo descubrió. Lindon suspiró suavemente, mientras que sus ojos miraban hacia allí. Como esperaba, después de que sonara el rugido, un estampido estruendoso resonó en la parte profunda de los páramos. Probablemente, era el antiguo mono dragón furioso el cual ahora estaba buscando frenéticamente al quien le hurtó su fruta de 1000 bestias. Este disturbio provocado por el antiguo mono dragón causó que todos los antiguos páramos estuvieran alborotados. Incontables bestias demoníacas escaparon frenéticamente, temiendo de que se convirtieran en un desafortunado saco de boxeo para el antiguo mono dragón. Por un tiempo, incontables bestias demoníacas huyeron desesperadamente de las zonas más profundas de los antiguos páramos. El enorme disturbio en los antiguos páramos fue naturalmente descubierto por muchos cazadores de tesoros dentro del área. Las personas de aquí eran extremadamente familiares con el señor de estos páramos. Por tanto, cuando escucharon ese rugido, sus expresiones cambiaron rápidamente mientras que comenzaban a huir. Mientras que Lindon yacía en la cima de una montaña, fue capaz de observar claramente a la multitud la cual escapaba del bosque. La mirada de Lindon barrió casualmente el sitio, antes de mirar hacia el norte. Allí, muchos hombres de atuendos similares estaban reunidos. Eran las tropas de la secta espada antigua. Evidentemente, a pesar que la secta espada antigua era la facción más poderosa dentro de esta área, estaban extremadamente temerosos de la espantosa existencia que era el antiguo mono dragón. Incluso la expresión de ese elder con cabello gris en la etapa creación de y era seria mientras que observaba con desconcierto la parte profunda de los páramos. Tercer elder, ¿qué le pasó al antiguo mono dragón? ¿Por qué se volvió tan violento de repente? Uno de los guardias de la secta espada antigua preguntó en voz baja. Tras escuchar esas palabras, el elder de cabello gris sacudió su cabeza. Él también estaba confundido por esta situación. Todos en la Providencia Gran Desolación sabían cuán temible era este antiguo mono dragón. ¿Quién tendría las agallas para provocar a esta criatura feroz? Olvídalo, no nos detengamos por esto, primero regresemos a la secta espada antigua. El elder de cabello gris murmuró para sí mismo por un momento,
antes de ondear su mano y girarse hacia la dirección de la montaña de la secta Espada Antigua. Detrás de él, muchos discípulos de la secta Espada Antigua lo siguieron deprisa. Encima de una montaña, Lyndon miró a los discípulos de la secta Espada Antigua quienes habían comenzado a partir. La sonrisa en su rostro se volvió más ancha, mientras que una espada aparecía debajo de su pie y lo seguía desde lejos. La secta Espada Antigua no estaba lejos de los antiguos páramos, y solo era un viaje de pocas horas. Por tanto, no pasó mucho tiempo antes de que Lyndon viera la enorme secta que había sido establecida a medio camino de la montaña. La sede de la secta Espada Antigua era claramente magnífica. Una espada de piedra la cual tenía docenas de metros de altura yacía en su interior y desprendía un aura de espada formidable. Alrededor de esta, había varias construcciones conectadas juntas y numerosos discípulos de la secta Espada Antigua salían y entraban de allí. ¿Esta es el poder de una secta? Es de hecho muy fuerte. Mientras que miraba la escena bulliciosa, un ligero asombro llenó los ojos de Lyndon. Esta era la primera vez que veía una secta genuina. Evidentemente, había un mundo de diferencia entre esta y las facciones como la banda Lobo de Sangre de la ciudad Yan. Lyndon aterrizó encima de una montaña lejos de la secta Espada Antigua, antes de sentarse para meditar. Después de un tiempo, finalmente abrió sus ojos, mientras que una sonrisa crecía lentamente en sus labios. Es el momento, Lyndon murmuró suavemente, mientras que sus ojos se dirigían hacia la posición de los antiguos páramos. El sello de Pequeño Armiño ya se había disipado, y era cierto que las ondulaciones únicas habían sido sentidas por el antiguo mono dragón. A continuación, era momento de disfrutar del buen show. Capítulo 235. La espada antigua reciente al mono dragón. 3 personas estaban sentadas dentro de un gran salón en la secta Espada Antigua. Uno de ellos era el tercer Elder quien le había arrebatado la fruta de 1000 bestias a Lyndon en los páramos. Hermano Junior, ¿es cierto que algo le ha sucedido al antiguo mono dragón de los antiguos páramos? En el asiento principal del salón, un Elder de cabello blanco sostenía una copa de té y bebió un sorbo, antes de mirar al Elder de cabello gris e indagar. Sí, ni idea del por qué se volvió loco, no nos dejó otra opción que regresar antes. El Elder de cabello gris asintió con su cabeza. Algunos rastros de alegría persistían en su rostro siniestro, probablemente debido a la emoción de su botín esta vez. Jeje, viejo 3, raramente te veo esa mirada. Parece que tu cosecha de hoy no ha sido pequeña. La sonrisa en su rostro llamó claramente la atención de los otros dos, ya que otro Elder de cabello rojo no pudo evitar reírse con una voz firme. Sí, es cierto, gané algo. El Elder de cabello gris se rió, antes de que la fruta de 1000 bestias apareciera con un movimiento en su mano. Las vigorosas ondulaciones de energía emitidas por esta inmediatamente llamaron la atención de los otros dos. Esto es. Evidentemente, los otros dos no eran familiares con esta fruta de 1000 bestias, y sus cejas se surcaron mientras que preguntaban. Tampoco estoy muy seguro del origen de esta cosa, sin embargo, puedo sentir que, si soy capaz de refinarla, tal vez seré capaz de avanzar a la etapa creación de y avanzada como mis dos seniors. El Elder de caballo gris estaba sonriente mientras que hablaba. Tras escuchar esto, los ojos del Elder de caballo rojo no pudieron evitar revelar una mirada de envidia. Jeje, el destino ha sido bueno con este junior. El Elder de cabello blanco se rió entre dientes. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, su expresión repentinamente se tornó concentrada. Podía sentir un pequeño temblor aparecer en todo el salón. ¿Qué pasa? El otro dúo de Elders también sintió esto, mientras que sus cejas inmediatamente se surcaban. Las cejas del Elder de cabello blanco se fruncieron juntas. Poco después, parecía haber sentido algo, ya que su expresión cambió súbitamente. En un parpadeo, su figura desapareció del salón, y sus ojos se concentraron en los cielos al oeste de la secta Espada Antigua. Las ondulaciones que causaron las montañas temblar originaron de esa dirección. ¿Qué es eso? El dúo de Elders también lo siguió de cerca, mirando hacia los cielos occidentales en asombro mientras que preguntaban. Parece que se está dirigiendo a mi secta Espada Antigua. La expresión del Elder de cabello blanco se oscureció un poco, mientras que dejaba salir de repente un silbido a los cielos. Inmediatamente, muchas figuras salieron de toda la secta Espada Antigua como langostas, antes de aparecer en la espaciosa zona de entrenamiento ante el anterior. Todos escuchen mi comando. Pónganse en posiciones defensivas, cualquier persona sospechosa quien entre a la secta Espada Antigua será asesinado en el acto. La expresión del Elder de cabello blanco era severa. Con el apoyo de un vigoroso poder Yuan, su voz helada sonó en los oídos de cada discípulo de la secta Espada Antigua. Sí, líder de la secta. Al escuchar el grito del Elder de caballo blanco,
Todos los discípulos de la secta Espada Antigua respondieron instantáneamente. Después de emitir las instrucciones, el cuerpo del Elder de cabello blanco se elevó lentamente, y al lado de él, el Do de Elders también lo siguió, mientras que miraban atentamente el horizonte occidental con expresión serias. Finalmente llegó. En una montaña cercana, Lyndon levantó su cabeza y miró hacia el horizonte occidental. Allí, un aura familiar de crueldad se había propagado. Evidentemente, las cosas habían progresado como lo esperado. El antiguo mono dragón todavía era capaz de sentir las ondulaciones de la fruta de 1000 bestias y había venido para matar. Va a comenzar un buen show. Lyndon observó a la distancia una enorme figura que se volvía más y más grande, mientras que la sonrisa en sus labios se convertía más ancha. Rumble. En este momento, el suelo comenzó a temblar de repente. Cada discípulo de la secta Espada Antigua miró en asombro el oeste, mientras que sus rostros se tornaban gradualmente pálidos. Esto era debido a que habían visto el enorme gigante, el cual tenía docenas de metros de altura, pisotear a través de los árboles, llevando con él un aura de crueldad, y dirigirse directamente hacia la montaña de la secta Espada Antigua. Por los ojos escarlatas de la bestia, ellos sabían que este último no estaba aquí de visita. Antiguo mono dragón. Este grito lúgubre y perforante resonó en los cielos sobre la montaña de la secta Espada Antigua. En ese momento, todos los discípulos de la secta Espada Antigua sintieron como si un gran desastre estuviera a punto de ocurrirles. Antiguo mono dragón, en los cielos, el líder de la secta Espada Antigua y el Do de Elders estaban horrorizados mientras que observaban al enorme mono, cuyos pasos estremecían la tierra a la vez que se acercaba hacia allí. Incluso si la fuerza de ellos fuera sobresaliente, la piel de sus cueros cabelludos se entumeció en ese momento. Todos los discípulos de la secta Espada Antigua escuchen mi comando. Aquellos quienes estén en la etapa Yuan Dani superior, diríjanse inmediatamente hacia la gran formación de la Espada Antigua, y tomen un puesto en la formación. La expresión del líder de la secta Espada Antigua era extremadamente sombría. En este momento, no tenía tiempo alguno para reflexionar por qué ese bruto había llegado a buscarlos. La tarea más importante era defenderse rápidamente contra ese bruto, o de otro modo, si se le diera libertad de destruir todo a su paso, la secta Espada Antigua se derrumbaría instantáneamente. Sí, como el líder de la secta, el Elder de cabello blanco tenía claramente prestigio. Por tanto, incluso en este momento, varios discípulos respondieron velozmente, antes de apresurarse hacia los alrededores de la espada de piedra que tenía docenas de metros de altura, encontrando una posición en donde sentarse. Mis dos juniors, nosotros tres trabajaremos juntos y mantendremos la gran formación. Ese bruto tiene la fuerza en etapa manifestación, por tanto, necesitamos confiar en el poder de la gran formación para contenerlo. Tras observar que todos habían llegado a sus puestos, el Elder de cabello blanco habló de nuevo con una voz severa. De acuerdo. Al escuchar sus palabras, el Do de Elders también respondió velozmente. Todos sabían que solo al unir sus manos y añadirle poder a la gran formación, serían capaces de oponérseles al antiguo mono dragón. Las tres figuras parpadearon y aparecieron directamente alrededor de la enorme espada de piedra. Los tres se sentaron, mientras que ondas poderosas de poder Yuan se emitían de ellos, vertiéndose ilimitadamente a la espada de piedra. Mientras que los tres vertían poder Yuan, los numerosos discípulos de la secta Espada Antigua y protectores también liberaban el poder Yuan de sus cuerpos. Las vigorosas ondulaciones de poder Yuan eran como un río resplandeciente, mientras que giraban alrededor de la espada de piedra, lo cual era una vista impresionante. Boom boom, mientras que toda la secta Espada Antigua era forzada a instalar sus defensas, el antiguo mono dragón llevaba con él un aura de impresionante crueldad a la vez que se acercaba a la montaña de la secta Espada Antigua. Rugió a los cielos antes de levantar una montaña pequeña y arrojarla viciosamente contra la secta Espada Antigua bajo muchas miradas aturdidas. La pequeña montaña zumbó, y la enorme sombra causó que las expresiones de muchos discípulos de la secta Espada Antigua se tornaran pálidas, mientras que sus piernas temblaban. Mirando la pequeña montaña inminente, la expresión del líder de la secta Espada Antigua se volvió fría, mientras que señalaba súbitamente hacia esta. La espada de piedra, la cual tenía docenas de metros de altura, inmediatamente se estremeció, mientras que un aura de espada extremadamente formidable se reunía en su cuerpo. Finalmente, esta salió disparada y colisionó ferozmente contra la pequeña montaña. ¡Bam! Un sonido desgarrador resonó en los cielos, mientras que la pequeña montaña era destruida en incontables piezas antes de caer del cielo como una lluvia de rocas. Esta secta Espada Antigua es de hecho la facción más poderosa de esta área. Cuando vio el formidable ataque de la secta Espada Antigua, Lyndon también estaba un poco aturdido. Sin embargo, la sonrisa en su rostro se volvió rápidamente más amplia.
Un buen espectáculo necesitaba que ambos grupos fueran fuertes, solo entonces cumplirían su deseo. Roar. Después de que la pequeña montaña fuera destruida, el antiguo mono dragón emitió un rugido de ira hacia los cielos. Sus enormes manos formaron puños, antes de atacar abruptamente. De inmediato, una onda de choque de energía negra se dirigió despiadadamente hacia la secta espada antigua, llevando consigo una aura demente y cruel, criatura maligna. Tras los ataques consecutivos del antiguo mono dragón, el líder de la secta espada antigua también estaba enojado. El sello en sus manos cambió, y poco después, la enorme espada de piedra se levantó del suelo, desgarrando los cielos, antes de chocar sin piedad contra la onda de choque de energía negra. ¡Boom! Las temibles ondas de energía que estallaron de allí destrozaron inmediatamente los árboles en un radio de 300 pies, tal que incluso Lidón, quien estaba algo lejos, sintió las ondas de choque de la colisión. Gran formación de la espada antigua, divide el cielo y la tierra. La expresión del líder de la secta espada antigua era severa y seria, mientras que su grito resonaba violentamente en los cielos. El río de poder Joan formado por el poder Joan continuamente vertido, gritó, mientras que se precipitaba hacia la enorme espada de piedra en el cielo. ¡Bas! Bajo la infusión de esa enorme cantidad de poder Joan, intensos rayos de luz estallaron de la espada de piedra originalmente gris y estática. Aquellos rayos parecían estar condensados de incontables auras de espada y eran increíblemente poderosos. Era como si incluso verlos pudiera perforar y herir los ojos de uno. Suiz. Los rayos de luz explotaron, mientras que la espada de piedra se precipitaba violentamente hacia adelante, llevando consigo una ondulación extremadamente formidable, a su vez que cortaba ferozmente hacia el antiguo mono dragón. Antes de que tal formidable ataque aterrizara, una profunda marca de espada que tenía varias docenas de metros de largo, ya había aparecido en el suelo. Roar, enfrentando el ataque que prácticamente era la acumulación de energía de cada practicante en la secta espada antigua, incluso si este antiguo mono dragón era una bestia demoníaca en etapa manifestación, no se atrevía a subestimar el ataque. Inmediatamente, una luz negra brotó de su cuerpo como una marea, y se transformó en un objeto, similar a una armadura negra, en los cielos sobre su cabeza. Clank, la espada de piedra atacó pesadamente la armadura de luz, mientras que un claro sonido de colisión resonaba a través del cielo y la tierra, como si una tormenta se estuviera desplegando a lo largo de las tierras. Clank, clank. Como el señor de los páramos, naturalmente, el antiguo mono dragón no podía ser suprimido y golpeado de tal manera. Después de resistir este ataque de la secta espada antigua, su cuerpo una vez más se hinchó, mientras que ondeaba sus gigantescos puños, golpeando directamente a la espada de piedra. Por un momento, increíbles tormentas de poder Joan estallaron continuamente a lo largo de toda la tierra. Los ojos de Lyndon estaban llenos de shock mientras que observaba esta temible batalla. Pasó algo de tiempo antes de respirar profundamente. Este era el poder de la etapa manifestación, él no sabía cuántas veces era más fuerte esto comparado a la etapa creación de forma. Me pregunto quién es más fuerte, la secta espada antigua o el antiguo mono dragón. Mientras que observaba el intercambio, una mirada de emoción cruzó por las pupilas de Lyndon. Poco después, giró súbitamente su cabeza y miró sus alrededores. Podía ver ligeramente varias figuras correr hacia esta área. Evidentemente, el disturbio aquí fue muy grande y había llamado la atención de los practicantes alrededor de los antiguos páramos. Se está volviendo más y más interesante. Tras ver esta escena, la sonrisa en los labios de Lyndon se volvió más ancha. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.